Bueno, pues nada, vamos a empezar. Ya veo que va subiendo todos los que os habéis registrado, con lo cual vamos a hacer las presentaciones previas. Yo soy Belén Aceves, directora de operaciones de IAB Spain y tengo el lujo, porque es un lujo de conocer y de haber participado con ellos, con todas las personas que han hecho este grupo de trabajo para hacer este libro blanco. Ahora vais a conocer algunos, no están todos, pero bueno, están los principales. Y sobre todo quiero agradecer también a la gente de Revolt, en este caso a Yawina Payano, que es la Country Manager de Revolt, y que han sido los patrocinadores de este libro blanco, con lo cual lo han hecho posible que os lo podamos presentar en este momento. Luego ellos se irán presentando. También quería agradecer a Revolt y a todos los participantes, y especialmente a Salvatore Cospito, que es el presidente de la comisión, y a Sonia Casado, que ha sido la coordinadora. Pero ahora os dejo con ellos, no quito más tiempo porque hay mucho contenido. Muchas gracias. Simplemente perdonar una cosa, por favor, luego al final tendremos preguntas y respuestas. Utilizar el botón de preguntas y respuestas para que a ellos les sea más fácil luego poder contestaros, ¿vale? Y en cuanto acabemos esta presentación tendréis el libro blanco del que van a hablar y que han estado trabajando colgado en la web de IAB para que os lo podáis descargar. Así que nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Belén. Si puedes pasar a la siguiente diapositiva. Estoy en ello, pero que a veces mi ordenador se queda... Vale, no pasa nada. Yo voy empezando nada. Sobre todo dar las gracias a la IAB, sobre todo por esta iniciativa, por la actualización de este libro blanco, porque básicamente es una herramienta muy útil para todas las empresas que de una u otra manera estamos trabajando o queremos trabajar en lo que son estrategias data-driven. También a todas las empresas que a través de sus profesionales han contribuido en la elaboración de este libro, básicamente porque todos somos actores que básicamente lo que buscamos es hacer de una manera imparcial y que llegue a todas las personas que realmente trabajan con datos o que pueden extraer información y hacer de su trabajo más fácil, más productivo y más eficiente, con lo cual muchísimas gracias a todas las empresas que han trabajado, ¿no?, en ponernos este libro en nuestras manos. Al mismo tiempo también creo que es súper importante, básicamente por todas las tendencias en las que a día de hoy estamos, ¿no? Tendencias tanto de tipo regulativas como tendencias que tienen que ver con el identificador que realmente utilizaríamos para poder tener información, hacer los cruces, utilizar los datos, ¿no? Todo esto del cookie-less, con lo cual yo creo que viene en un momento súper importante, súper útil, el que se nos dé una actualización de lo que se ha estado trabajando en años anteriores y que hoy se nos renueva y se nos actualiza, ¿no? Aunque en realidad el mundo del data es un constante cambio y está siempre en constante evolución, ¿no? Si puedes pasar, Belén. Básicamente, ¿por qué nosotros patrocinamos el libro? La realidad es que la pregunta sería ¿por qué no patrocinarlo? ¿No? Es que es inconcebible que no lo patrocinásemos. Básicamente porque nosotros apostamos como empresa por la gestión inteligente y responsable de los datos, porque además trabajamos con muchísimas empresas donde realmente hemos constatado que el uso de los datos marca la diferencia, ¿no? Y al vivir desde esa constatación, al verlo en día a día en nuestra realidad, pues creemos que esto es una oportunidad de dar a conocer una herramienta que es muy útil para todos. Para las marcas porque ayuda a estrechar los vínculos con sus clientes, a ser más eficiente lo que es la prospección de nuevos clientes, a mejorar la experiencia de usuario desde el uso de los datos, a tener una estrategia integral, una comunicación muy personalizada que habla de tú a tú y que hace que tu marca no sea percibida como simplemente te estoy vendiendo un producto, sino que te estoy vendiendo una experiencia realmente de cliente de manera personalizada, porque nos ayuda a dotar a las empresas de herramienta para toma de decisiones muy ágiles. A través de los datos se pueden automatizar procesos y generar insights que entran en un ciclo de constante aprendizaje tanto para las marcas, para los profesionales y para que al final se traducen en resultados, ¿no? En resultados que al final lo que hacen es que nos permiten aumentar ratios de conversión o incrementar el retorno de la inversión, que al final pues todos estamos aquí, todos somos negocios y sobre todo en épocas como las que estamos viviendo hoy día, ¿no? Épocas un poco convulsas y un poco cambiantes y un poco inesperadas, pero de hecho, a través de los datos también podemos identificar qué tan cambiante o cómo cambian nuestros comportamientos, y esto es básicamente en lo que se traduce el libro, ¿no? En cómo podemos utilizarlo, en las fórmulas que los actores utilizan,
qué puedes hacer, qué puedes conseguir, casos de uso. Con lo cual, simplemente agradecer a toda la gente que ha trabajado, a vosotros por interesaros y conectaros para entender y saber más. Así que simplemente agradeceros, dar la enhorabuena a todo el equipo que ha trabajado en ello y que espero que disfrutéis, que lo descarguéis, que lo leáis. Y sin más, os presento a Salvatore Cospito, que es el presidente de la Comisión del Dato, que al final también es quien ha hecho posible, ¿no?, que todos estos actores se hayan podido integrar para llevar a cabo este proyecto. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Jawinda, por haber patrocinado el libro. Yo simplemente 2 palabras iniciales. Estoy evidentemente emocionado por llegar a este día, porque significa haber llegado a la segunda versión del libro blanco. Significa que los expertos de esta industria han llegado a un convenio para definir cosas que hasta el momento no estaban muy bien definidas, o si lo estaban, no estaban clasificadas como deberían estar. Ya estamos trabajando en la versión 3 del libro. Si eres un asociado de IAB, no dudes en ponerte en contacto con Manuela, con Belén, para que entres a hacer parte de la nueva comisión. Simplemente quería agradecer también, aparte del grupo que está aquí presente, a gente como Beatriz Palacio, José Manuel Olano, Giovanna Benito, Víctor Solís, que también han estado presentes en todas las reuniones que hemos tenido. No podíamos estar aquí muchísimo, entonces hemos decidido representar el contenido del libro a través de las personas que han colaborado con las varias partes. Deciros que la Comisión de Data tiene una gestión bastante de grupo, y nosotros lo que hacemos todas las veces que hay un proyecto es elegir un responsable, que en este caso del libro blanco ha sido Sonia Casado, que ha coordinado y que ha hecho un trabajazo con todos para coordinar el contenido, la gestión del contenido. Luego, tanto Julia y Pablo han trabajado juntos por la parte de medición post-campaña. Mariano, Xavier y José Ramón, bueno, Xavi Garrido, han estado trabajando tanto en la parte de comercialización como en la parte de casos de uso, estrategia, y cómo desde el punto de vista del publisher hay que adaptarse a esta industria que es muy incipiente. Sin tenerme que hablar más sobre el tema, os voy a dejar con quien ha hecho posible, junto a los demás, que el libro estuviese publicado. Os presento a Sonia Casado, Chief Data and Analytics Officer del grupo Dentsu y Media, y nada, os dejo con ella, que os hablará un poco del contenido del libro y cómo hemos trabajado. Gracias, Alba. Buenas tardes a todos. Yo también agradecer a todos los que hemos trabajado para hacer esto posible. Y yo lo que quería era empezar haciendo una recapitulación de lo que hemos incorporado, las grandes diferencias respecto a la versión previa. Lo cierto es que este libro se publica un año después del libro presentado en 2019, ¿no? Solo un año y medio después. ¿Y cuáles son las razones principales que nos ha llevado a volvernos a juntar y a trabajar entre todos para ver lo que cada uno estábamos aplicando a la industria y lo que son las prácticas más comunes? Pues por supuesto ha habido cambios a nivel legislativo que todos somos muy conscientes. Evidentemente el Reglamento General de Protección de Datos, la guía sobre el uso de las cookies, la normativa que no dejamos de anticipar que se va a consolidar y que va a venir de e-privacy. Y en definitiva estos cambios legislativos lo que han hecho ha sido asentarse, y en ciertas ocasiones lo que hacemos es anticipar cómo esto puede condicionar el cómo trabajamos en esta industria. Junto con estos cambios legislativos y, por supuesto, la propia evolución de la industria en lo que aportamos, cómo nos enfrentamos al uso del dato a la hora de gestionar la comunicación con los consumidores, hay otro tema también muy relevante, que es la evolución que estamos viendo en los navegadores, ¿no? Como los distintos navegadores, Safari, Firefox, Google, que luego nos explicará Pablo, están tomando una postura respecto al third party data, a las cookies de third party. Entonces, en definitiva, con todo este conjunto de ideas, si yo tuviera que resumir ahora los 3 grandes cambios, y que muchos de ellos luego vais a ver resumido por el resto de compañeros que estamos aquí, por un lado, vemos que sigue ganando fuerza todo lo que tiene que ver con focalizarse en first party data, capturar datos de primera parte, porque es el dato más confiable y que, por otro lado, por el lado legislativo, se está impulsando para que sea el dato que realmente se puede capturar.
¿Esto qué implica? Pues lleva a evolución en cómo los publishers, las marcas, intentan capturar esta first party data. Tiene implicaciones en la tecnología que se usa para gestionar este data, cómo estamos viendo bascular y balancear entre los DMPs y los CDPs y que se le piden a cada una de estas plataformas. Esta para mí sería la primera idea, first party data ganando aún más peso. La segunda idea que vamos a ver, todos aquellos que tengan la oportunidad de leer el libro, que vais a ver que se explica y se repite bastante, es cómo esto también entendemos que va a condicionar o a evolucionar desde el punto de vista de la activación y de la gestión de las campañas de la planificación digital, en una perspectiva de activación en el que vemos que crece la activación contextual, etcétera. Os pediría, por favor, si podéis silenciar micros, que creo que hay alguno abierto. Muchas gracias. Y en tercer lugar, otra cosa que quería destacar es que lo que estamos viendo en la evolución de la industria y que todos los compañeros que hemos participado lo percibíamos igual, es que entre el nuevo contexto de los navegadores, cómo se siguen fortaleciendo los walled gardens, lo que estamos viendo es que desde el punto de vista de la planificación digital, realmente la optimización cada vez más es plataforma por plataforma, disciplina por disciplina o canal por canal, como lo queramos llamar, y eso tiene implicaciones también a la hora de entender cómo hacemos el seguimiento de las campañas, cómo es esa posevaluación, que ahora en unos pocos minutos le voy a pasar la palabra a Julia para que nos lo explique. Y por supuesto tiene implicaciones desde un punto de vista más avanzado, cómo hacemos el entendimiento de cuál está siendo la contribución o la medición de la aportación de cada una de las actividades de comunicación que llevamos a cabo. Ahí, en la medida que trabajamos cada vez más con plataformas aisladas, en las que no tenemos una visión cross-media, que era una de las grandes cosas que nos aportaban las third-party cookies, lo que estamos viendo es una evolución en el mercado a trabajar con soluciones más sofisticadas que no siempre se van a poder apoyar en cookies y nos va a llevar a tener que trabajar con datos agregados en la medida que queramos tener una visión cross-media digital. Este para mí sería el tercer gran elemento que vemos que se está consolidando y que está cambiando en la industria. Y bueno, y como decía, con estas tres grandes ideas, destacar que luego lo vamos a elaborar más tarde, que otro de las grandes incorporaciones al libro de esta versión de este año es que se ha profundizado en lo que es el ecosistema funcional, que luego lo explicaremos, y por supuesto todo lo que tiene que ver con las implicaciones en la post-evaluación en este cookieless world. Y le paso la palabra a Julia Sizova de Comscore para que nos lo explique. Hola, buenas tardes a todos. Espero que me estéis escuchando bien. Bueno, pues como lo ha mencionado Sonia, uno de los temas que hemos cubierto en este libro blanco ha sido hablar de todos los procesos, ¿no? Desde la planificación de la campaña, la compra de los medios, el seguimiento de la campaña y la post-evaluación, ¿no? Y lo que nos encontramos, ¿no? entre las diferentes etapas, estas diferentes fases, ¿no? Es decir, parece que cuando empezamos a planificar tenemos que coger esta bola de cristal, ¿no? Para predecir este futuro y para saber lo que va a ocurrir con nuestra campaña, ¿no? Y luego pues nos enfrentamos a esta realidad y vemos que a veces no se cumplen estas expectativas, ¿no? Que teníamos en mente a la hora de planificar. Verán la siguiente diapositiva, por favor. Bien, ¿y por qué siempre le ocurre a Internet? ¿No? Nos preguntamos, ¿por qué no pasa en los demás medios? ¿Por qué no pasa en la radio, por ejemplo, o en la televisión? Bueno, no es del todo cierto, ¿no? Realmente cuando planificamos una campaña en la televisión y luego recogemos los resultados, también hay diferencias, posiblemente no tan grandes, ¿no? Pero sí también ocurren estas diferencias, estas discrepancias, ¿no? Y siempre le echamos la culpa a Internet, ¿no? Al medidor de turno. El porqué de estas diferencias. Bueno, lo primero, Internet es un medio que es diferente, ¿no? A los demás. Y hace mucho tiempo deberíamos de entenderlo como una extensión de los contenidos, ¿no? De los demás medios. Es bastante más versátil, más complejo y además está en continua evolución, ¿no? Siguiente diapo, please. Vale, vamos por partes, ¿no? Cuando empezamos a planificar una campaña, ¿qué ocurre, no? Por
ejemplo, estamos hablando de una agencia, recibimos un briefing del anunciante donde nos viene la descripción del producto, del target, los objetivos de comunicación, de medios, los timings, el presupuesto, y a partir de aquí empieza la diversión, ¿no? Se analiza el target, el consumo, se hace una recomendación estratégica y táctica de medios, de soportes, plasmándolo al final en un óptico final, ¿no? Con la distribución de impresiones, si estamos hablando de una campaña digital por soportes y por placements, ¿no? Y cogiendo esta bola de cristal, calculamos esta frecuencia, cobertura y los GRPs al target. Luego se compra la campaña, se compran los medios y los soportes, y se lanza la campaña. Hacemos el seguimiento de la misma y averiguamos en la post-evaluación si realmente estamos recogiendo los resultados que habíamos planificado. La siguiente diapo, please. Bien, antes de llegar a post-evaluar, ¿qué es lo que deberíamos de tener en cuenta a la hora de planificar, ¿no? Muchas veces cuando planificamos una campaña deberíamos de preguntarnos, ¿hemos analizado suficiente bien el target en digital de la misma forma que lo hacemos en los demás medios? Es decir, no nos enfocamos demasiado en los rankings, no vamos demasiado al volumen. Siempre sale el tema de los famosos top, ¿no? El top 10, el top 20, el top 30, el top 50. Realmente es lo más importante. No deberíamos de prestarle más atención, por ejemplo, a la afinidad de los medios a un determinado target que nos está pidiendo el anunciante. Y la influencia del offline. En muchas ocasiones pues pecamos de proyectar nuestras vivencias offline al mundo digital, ¿no? Deberíamos de partir, ¿no? del simple hecho de que no podemos dar nada por sentado, ¿no? A veces cuando se planifica una campaña en digital, ¿no? Con el target femenino, sí o sí, el target femenino debería de consumir los sites de belleza o de educación, ¿no? Pues no, desde hace muchísimos años los periódicos, los sites de noticias están dando la afinidad, ¿no? al target femenino y sobre todo en los entornos de mobile. Bueno, y sobre todo deberíamos de tener en cuenta y tener clarísimo, ¿no? Es una especie de axioma que deberíamos de tener en mente, que la planificación no deja de ser al final una estimación, ¿no? Un acercamiento a la realidad. La siguiente, Helen. Bueno, hemos planificado nuestra campaña, compramos los medios y ¿qué ocurre? ¿No? Que muchas veces ni siquiera hemos llegado a la post-evaluación para recoger estas famosas diferencias cuando ya las empezamos a ver en el proceso de la compra y el seguimiento de la campaña. ¿Y por qué se producen estas diferencias, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar explicarlo, ¿no? De hecho, bueno, pues en el libro blanco damos varios ejemplos, ¿no? Del porqué de estas diferencias, ¿no? El dilema del target. Bueno, pues no podemos comprar el mismo target en el que habíamos planificado. Las impresiones que hemos planificado al 100% al target, al final, pues esta premisa no se cumple por qué razones, ¿no? La distribución de impresiones por soporte varía, ¿no? ¿Por qué varía? Bueno, pues porque no se sirve el mismo número de impresiones en los soportes que habíamos planificado o porque posiblemente en el transcurso de la propia campaña este número de impresiones se modifica por cada uno de los soportes también con el fin de optimizar la misma campaña. Y bueno, pues obviamente lo que es la compra-venta programática complicó bastante la planificación, ¿vale? La siguiente diapo. Vale, ¿y qué hacemos ahora, no? Pues aquí me veis aquí bastante desesperada, ¿no? ¿Qué hacemos? Nos quejamos, nos lamentamos, nos ponemos nerviosos, le acusamos sobre todo a nuestro querido medidor, ¿no? de todos sus pecados, ¿no? Bueno, quizás lo que deberíamos de hacer es entender, ¿no? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué se producen estas diferencias? Internet de por sí es un medio diferente, ¿no? Lo hemos dicho antes. No despreciamos, sin embargo, ¿no? Los demás medios. Sabemos que las mejores combinaciones de cobertura se consiguen combinando, por ejemplo, televisión e internet, radio e internet, etcétera, etcétera. Simplemente tenemos que tener en cuenta que no trabajamos con el mismo cubo de datos, ¿no? Cuando planificamos una campaña en televisión, pues siempre estamos hablando de los mismos datos, ¿no? Y aún así se producen las diferencias. En caso de internet, entre la planificación y la post-evaluación, a veces hay un gran abismo, ¿no? ¿Por qué? Porque no se trabaja con el mismo
tipo de dato, ¿no? Simplemente primero deberíamos de analizar estas diferencias y luego aprender, ¿no? digamos, de estas diferencias para tomar mejor las decisiones. La siguiente diapo, Belén, please. Vale, y luego pues somos bastante originales, ¿no? En digital. Para nosotros no es suficiente con recoger en la postevaluación la medición de las audiencias, ¿no? La cobertura, la frecuencia de los GRPs no es suficiente, ¿no? Metemos también esta capita de la validación o como lo llamamos también la verificación, es decir, medimos la visibilidad, el brand safety, el tráfico humano no humano, la geografía primaria, el engagement, etcétera, etcétera. Siguiente. Bueno, pues volvemos a este complejo mundo digital, ¿no? El porqué de las discrepancias, ¿no? Aquí hacemos un pequeño resumen en esta diapositiva, pero en el libro blanco podríais encontrar más motivos, ¿no? de estas discrepancias o las diferencias que podríamos encontrar entre la planificación, la compra y la postevaluación, ¿no? Lo primero, a la hora de planificar, planificamos con todo el inventario de los soportes, ¿no? Y a la hora de servir nuestra campaña, pues obviamente no se sirve en todo el soporte, en todo el inventario disponible. A la hora de planificar deberíamos de estimar esta distribución de impresiones entre desktop y mobile en función del consumo, ¿no? Que se produce en cada uno de los medios. No siempre es un 70-30, un 80-20, ¿no? A veces pecamos también de suponer lo que va a suceder y no siempre se cumple. Planificamos en función de la duración total de la campaña. A la hora de hacer el seguimiento de una campaña, a la hora de post-evaluar, tenemos el dato mucho más desagregado, ¿no? ¿Por qué? Porque es el dato que estamos recogiendo a nivel diario, ¿no? No es en tiempo real, siempre hay un decalaje de 48 horas o más, pero es cierto, ¿no? Que tenemos más desagregación por soportes, por placement, por creatividad, ¿no? Y también esto nos permite, nos da mayor margen a la hora de optimizar nuestra campaña en su transcurso. Y si se tratara de una campaña programática, bueno, pues hombre, es mucho más complicado planificar también una campaña programática, ¿no? La postevaluación es cuando llega el momento de la verdad para ver cómo hemos servido esta campaña, ¿no? Y dónde la hemos servido. Pero sobre todo, en ningún caso, absolutamente en ningún caso, deberíamos de utilizar la preevaluación, la planificación de la campaña como la postevaluación. La siguiente. Bueno, ¿podemos hacer algo al respecto? ¿No? Claro que sí, claro que podemos hacer y debemos hacer varias cosas. Bueno, pues lo primero, y esto ya lo hemos repetido varias veces, ¿no? Deberíamos de tener en cuenta que la planificación al fin y al cabo es un acercamiento a la realidad, ¿no? Es una estimación, ¿no? Deberíamos también intentar identificar el target sociodemográfico que se acerque mejor al target que nos está planteando el anunciante en el briefing. Utilizar la posibilidad del 100% de las impresiones al target únicamente y exclusivamente en aquellos escenarios donde estamos seguros al 100% de que esta premisa se vaya a cumplir, ¿no? No proyectar nunca nuestras vivencias offline al mundo digital, ¿no? La proyección digital de un medio no tiene por qué coincidir con su versión offline. Siguiente. Y bueno, pues para terminar, ¿no? Sobre todo deberíamos de tener esta inquietud, ¿no? Por saber lo que sucede con nuestra campaña, midiéndola, viendo las posibilidades de optimización. Deberíamos de saber aprender de la postevaluación y aplicar, digamos, estos aprendizajes a la planificación de las futuras campañas, ¿no? Y cuántas veces se han creado, ¿no? en las agencias, en los grupos de trabajo, estos modelos de predicción, ¿no? Basados en los resultados de estos aprendizajes, de las postevaluaciones por sector, por categoría, por cliente, y esto a su vez pues obviamente te permite optimizar y rentabilizar los recursos de cada anunciante. Pero sobre todo es lo que pedimos, ¿no? Siempre, no dejar de medir las campañas, ¿no? Medir en la medida de lo posible. Y hablando de la medición, yo creo que sí que es interesante que Pablo de Google nos cuente cómo podríamos medir una campaña en este mundo cookieless o tagless, ¿no? Cuando desde Comscore, por ejemplo,
explicamos cómo se mide una campaña, siempre decimos, bueno, pues hay que etiquetarla, ¿no? Si no etiquetas una campaña, no vas a obtener los resultados, ¿no? Pero hay escenarios donde no se pueden etiquetar las campañas, ¿no? Como por ejemplo es el caso de YouTube, y sin embargo sí se pueden medir. Así que Pablo, explícanos cómo funciona el Google Ads Data Hub. Perfecto, gracias, Julia. Bueno, pues creo que has hecho una buena introducción desde, yo creo que la puesta en escena que comentaba Sonia, un poco de dónde venimos, a dónde vamos, y también Julia siendo bastante concreta, ¿no? en el tipo de iniciativas y de cuáles son las mejores prácticas. Y desde Google la verdad es que estamos encantados de haber podido contribuir a este trabajo colectivo que es el libro blanco del Data. Como podéis imaginar, la privacidad está en el centro del trabajo de todos los que trabajamos en Google, y la privacidad es una parte esencial de la visión que tenemos de un Internet cada vez mejor, en el cual todo el mundo pueda acceder a contenidos de calidad financiados por la publicidad. De modo que el tener una publicidad sana y donde se respete la privacidad es imprescindible, pues, para la sostenibilidad del ecosistema. Pues os comentaba Sonia, ¿no? Que tenemos cambios en los usuarios, en el regulador y en la tecnología. El usuario, solo por acabar de completar, pues tenemos que el usuario exige privacidad y está tomando acción, navegación incógnito, bloqueadores de anuncios, opt-out de las cookies, VPNs, y también en la parte de tecnología. Esto tiene consecuencias en la medición y también en la ejecución de las campañas. Lo primero es que no vamos a poder realizar publicidad personalizada de la manera en que veníamos realizándolo hasta ahora. También nos va, pues, a originar cambios en la manera en la que creamos audiencias de targeting, ¿no? El pasado, pues habrá que hacerlo ahora de una manera diferente. Y también nos genera dificultades en las mediciones de conversión o la medición en general de la efectividad del marketing. Y quería comentar con vosotros dos iniciativas. Una es de parte de Google, que sería el Ads Data Hub, que ya está activo a día de hoy, y otro que es una iniciativa de ecosistema en general, que es el Privacy Sandbox, ¿vale? Respecto a Ads Data Hub, es parte de un conjunto de soluciones que está dando Google al ecosistema. Hemos lanzado un montón de iniciativas para dar más control y más transparencia al usuario, y tenemos esto que es más orientado al anunciante y a la agencia. Y Ads Data Hub es un portal donde el anunciante, la agencia o el medidor sube su first party data y mediante BigQuery, que es la manera que tenemos nosotros de analizar bases de datos, esto se integra con los resultados de las campañas servidas por YouTube. De modo que los datos de first party se fusionan de algún modo con los datos de Google, siempre de manera anónima y agregada, porque además hay un montón de controles al respecto. Y el principal uso que se le da a Ads Data Hub por parte de los medidores, agencias o anunciantes es para medir frecuencia, reach y también visibilidad, ¿vale? Pues ahí sería la solución que estamos dando a día de hoy en Google para, más allá del mundo de las cookies, poder seguir midiendo. Esto está abierto, podéis acceder a ello y tenéis un montón de documentación técnica sobre qué cosas se pueden hacer y cómo hacerlas. Esto sería, a día de hoy, solución de Google específicamente para la medición publicitaria. En el futuro, y quería comentar dos cosas. Lo primero es que vamos a tener que trabajar de manera diferente, ¿no? Vemos, comentaba además antes Sonia también, más papel del first party data, ¿no? Pues el first party data va a retomar protagonismo y vemos cada vez más papel del first party data. También vemos un retorno de las modelizaciones. Ahora además que los algoritmos, ¿no? Inteligencia artificial, machine learning están cada vez más avanzados, en aquellos escenarios donde no tengamos toda la data que antes solíamos tener del usuario, poder completar ese dato mediante algoritmos o modelizaciones. Y finalmente estamos viendo también un retorno del marketing contextual, ¿no? El marketing ahora mismo, pues la publicidad y la personalización tenía una manera de hacerse, pero va a volver la personalización a través del marketing contextual. Y después está la iniciativa, ¿no? Que hablaba antes de Privacy Sandbox. Privacy Sandbox es una iniciativa para el ecosistema donde hay diversos proyectos que cuelgan de ella y no solamente están relacionados con la publicidad, están relacionados con multitud de otros temas, pues más allá de la propia publicidad. Esto es una iniciativa abierta y que además se están colgando los proyectos para que sean debatidos y mejorados por parte del ecosistema. Y de algún modo la intención es que se conviertan en algún momento estándar del mercado, pues cuando ya todos los diversos actores del ecosistema estén de acuerdo. Y bueno, aquí voy a parar yo y seguimos con ello.
Vuelvo contigo. Muchas gracias, Pablo. Nada, yo deciros que aparte Pablo y Julia han protagonizado otro grupo de la Comisión de Data en el que hablábamos específicamente de la parte de medición, al que para la versión 2.0 vuelvo a invitar a todas las empresas que se ocupen de medición en este país o en el mundo entero. La verdad que la primera reunión fue como en plan, oye, Salva, ¿qué quieres? Y yo era, pues nada, sentarnos y hablar, porque tanto Google y Comscore, pues yo creo que son el medidor oficial y la tecnología más utilizada, son cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar. Entonces, aprovecho para deciros que ese documento va a salir en cuanto esté maqueteado, que todavía estamos buscando si alguien de vosotros quiere aprovechar para patrocinarlo, patrocinador. Y nada, vuelvo al libro y os digo que la parte central del libro ha sido el ecosistema funcional. El ecosistema funcional y entender cuál es cada una de las partes presentes dentro de un ecosistema de data es complicado, porque yo he participado dentro la realización del ecosistema de compra programática y era una foto lineal que se podía hacer. El ecosistema funcional de data ha sido mucho más complicado, hay muchos más factores, se enlaza con la programática y no. Y luego, sobre todo, entra un nuevo factor que es la modelización, que es algo que es verdad que la industria empieza a tener claro ahora y que desde el libro blanco teníamos la obligación de ponerle nombres a cosas. Entonces, pues Beatriz Palacio y Sonia se han currado un ecosistema funcional que yo, la verdad, creo que va a tener el mismo éxito que ha tenido el de programática, porque ahora lo proyectará y os lo explicará un poco y veréis qué fácil es entender qué es lo que hace qué. Así que dejo a Sonia que lo introduzca. Justo, hemos querido hacer más tangible, visible lo que hay detrás de todo este ecosistema funcional de la industria, ¿no? Entonces, evidentemente, esto no es magia. Lo que ocurre en la industria cuando estamos queriendo activar nuestras campañas, planificamos audiencias, etcétera, hacemos nuestro plan de tráfico, es que por un lado estamos usando datos, evidentemente, y luego todos esos datos, según lo inteligentes y lo enriquecidos que sean, nos van a permitir optimizar todo el proceso, el ecosistema propiamente dicho, de cómo viaja mi planificación de la campaña hasta finalmente servirse. Entonces, por querer ponerle cara y ojos, veréis en ese capítulo del libro blanco una primera parte donde explica qué tipo de datos están disponibles desde un punto de vista de tecnología, de cómo se capturan, cómo llegamos a capturar y disponer de esos datos. Y aquí veis ilustrado en la parte izquierda de la slide que veis en pantalla, desde un punto de vista tecnológico, como digo, cómo se produce eso. Lo siguiente que vais a ver en el libro blanco es, de nuevo, muy conceptual. Hemos pretendido que sea sencillo y que se compartan las ideas, qué tipo de procesamiento se está haciendo con los datos, a nivel de cómo se integran a nivel de cookie, de user ID, qué tipo de tratamiento y de técnicas de tratamiento se hacen los datos, que aquí muchos de vosotros habéis oído hablar seguro del concepto de data engineering, que lo que hace básicamente es definir cuál es la arquitectura, todos los procesos de transformación y carga de los datos que nos dan el punto de partida para empezar realmente a aplicar más ciencia y más inteligencia y enriquecer los datos para identificar los patrones ocultos, qué tipo de cuestiones podemos anticipar en los datos que están disponibles, y eso es lo que se lleva a cabo con lo que veis representado en el centro de la slide, en lo que se llama modelización matemática, donde se aplica el data science, y ahí básicamente lo que estamos viendo es que cada vez está más extendido el uso de los algoritmos de inteligencia artificial, y lo que hemos hecho ha sido describir de forma sencilla cuáles son los más comunes, que son los que veis ahí listados, y en todos los casos hemos querido poner un ejemplo muy cortito, muy breve, de en qué casos se está aplicando pues modelos de deep learning o modelos de speech to text en el contexto de la industria digital. Y por supuesto, con todo esto, ¿qué es lo que hacemos? Una vez que tenemos los datos enriquecidos, perfectamente analizados, etcétera, esto se lleva
a la vida real de cómo en la industria se aplica la información de la que se dispone. Entonces, por supuesto, en primer lugar, que es lo que todos más conocemos, la activación de audiencias, absolutamente, para todo lo que es la construcción de audiencias, el retargeting, la personalización, lookalike, que son conceptos que posiblemente estamos todos más familiarizados, pero no sabemos realmente los algoritmos de inteligencia artificial que hay por detrás. El segundo bloque de aplicaciones que vais a ver descrito y conceptualizado en el libro blanco es cómo se usan algoritmos para medir el impacto de la comunicación. Aquí ya he mencionado al inicio algo que vemos que está evolucionando muchísimo y que también Pablo de Google también lo ha mencionado, que es en la medida en que el acceso a la información a nivel de cookie de User ID está más restringido por toda la legislación y por la evolución de los navegadores, como ya he dicho, pues vamos a trabajar más por plataforma o más con información agregada, anonimizada, como ya ha explicado Pablo, mismamente, que forma parte de su estrategia en el Privacy Sandbox, incluso dentro de las Data Hub. Entonces aquí vamos a ver otro tipo de técnicas para realmente ser capaces de hacer una asignación, una atribución de cuál ha sido el impacto de cada uno de los medios que han formado parte de nuestro plan de comunicación y de activación. Y en último lugar, lo que se hace desde el punto de vista de los datos es poner a disposición toda esta información tratada, enriquecida, para acceder a través de dashboard de negocio o hacer un data discovery para identificar nuevas cuestiones en los datos. Esto es la información que está disponible en la industria, cómo la capturamos, la tratamos, etcétera, y toda esta información lo que hace es viajar propiamente en el ecosistema funcional, que si Belén puedes pasar por favor a la siguiente slide. Este tipo de información lo que hace es, desde la perspectiva tanto de la parte compradora como la parte vendedora, cuando estamos poniendo en marcha nuestras campañas, nuestra planificación y activación digital, lo que está ocurriendo es que, por supuesto, en el primer momento estoy recolectando la información, que previamente he sintetizado las vías por lo que esto se produce desde un punto de vista tecnológico, como he recogido en el libro. Por supuesto, todo esto me lleva a almacenar la información, lo hemos conceptualizado en el Data Lake. Aquí podemos aplicar modelización para ser más inteligentes en el uso de los datos y a partir de aquí empieza todo el proceso de análisis, de dinamización, de activación, que finalmente nos lleva a tener realmente una campaña servida al target que queremos, en el momento más adecuado, etcétera. Sabiendo que, por supuesto, la personalización, como la hemos entendido, las expectativas que teníamos hace 3 años, ha cambiado con esta nueva legislación y nos vamos a unos entornos de personalización más en plataformas, walled gardens, a una personalización más basada en el contexto. Pero, en definitiva, lo que hemos querido trasladar al libro, y esperamos que sea de utilidad y ayude a entender lo que ocurre por detrás, es qué información está viajando en estas plataformas y que hace que finalmente la forma en la que nosotros estamos planificando las campañas ocurran y sean cada vez más exitosas para optimizar nuestros presupuestos digitales. Muy bien, pues le voy a pasar la palabra a José Ramón, que nos va a explicar los modelos de comercialización para hacer un buen uso de todo este ecosistema. Buenas tardes a todos. Gracias, Sonia. En primer lugar, tengo que agradecer tanto a la IAB como a Salva, el presidente de la Comisión del Dato, la oportunidad que me han brindado de poder participar en la creación de este libro. Ha sido una experiencia a nivel personal muy interesante. Quiero contaros a las 184 personas que tenemos ahora que detrás de este documento hay muchas horas, de verdad, muchas horas de trabajo de profesionales en sesiones de muchas horas tratando de encontrar esos puntos de encuentro, debatiendo y que personalmente, como os digo, son muy enriquecedoras. Ahora mismo nos encontramos en un momento donde podríamos afirmar que el dato es la moneda del marketing digital, ¿no? Y en el apartado, en el capítulo número 7 del libro blanco del Data, lo que hemos querido es aterrizar los distintos modelos de negocio que encontramos hoy en día alrededor de los datos. Bien, desde las típicas o más tradicionales bases de datos, explotación de bases de datos para la realización de campañas de email marketing, pasando con la llegada de la compra programática. Yo sí, en este punto siempre llevo muchos años diciendo una frase
que la compra programática sin datos se convierte en la compra de inventarios low cost. Esto es algo que realmente no beneficia absolutamente a nadie. No beneficia a los anunciantes, no nos beneficia a nosotros las agencias, o sea, el poder comprar inventario barato es algo que se podía hacer hace muchos años. No es el fin de la compra programática. La llegada de cómo se están comercializando los datos en los entornos de compra programática. Básicamente, los proveedores de datos están colgando sus catálogos de datos a través de las plataformas, a través de los DSPs. Los DSPs son los escaparates donde se cuelgan estos segmentos de audiencia y donde los traders van a ser capaces de poder acceder a ellos para targetizar y optimizar sus campañas en función de los KPIs que vengan marcados por sus clientes, ¿correcto? Pero estos data providers no solo comercializan esos datos a través de los distintos DSPs, sino que en ocasiones nos estamos encontrando también que los clientes nos están demandando segmentos enteros de audiencia, no solo para las activaciones publicitarias, sino, oye, quiero tener este segmento de audiencia dentro de mi plataforma, de mi PMP, de mi CMP, para poder trabajar también con esa información, ¿correcto? Este otro modelo de comercialización de estos segmentos, en lugar de ya no suele ser sobre un modelo de CPM, sino que se suelen marcar fees, precios fijados por un volumen determinado de audiencia, ¿correcto? También hemos querido hablar del enriquecimiento de CRM o enriquecimiento de bases de datos, ¿no? Cada vez más los anunciantes trabajan con tecnologías que les permiten recoger su first party data, una data muy rica, muy potente, pero que se puede mejorar, que se puede, a través de ese enriquecimiento con second party o third party data, se puede potenciar mucho. Aquí os cuento un ejemplo rápido. Imaginad que yo me voy de viaje, me voy a Valencia a ver el Oceanographic y me voy con mi familia y reservo una habitación de hotel. Esta compañía, inmediatamente la compañía hotelera podrá asignarme una serie de atributos, pues dependiendo de la habitación que haya reservado, clase media o clase media alta, ocio en familia. A través de esa interacción que yo he tenido con ellos, se me pueden otorgar unos atributos. Pero ellos no saben nada de mí. Si esta compañía está trabajando con un third party o con un second party data, ¿vale? Enriqueciendo, lo que podrá saber es que a este usuario, además, le puede gustar el deporte y dentro del deporte le gusta el boxeo o le puede gustar la música y dentro de la música le gusta el rock and roll, ¿correcto? ¿Esto qué les permitirá? Pues les permitirá poder llevar esa información dentro de su entorno, de su CRM y ofrecerme ofertas o promociones mucho más acordes a mis gustos e intereses, ¿correcto? Entonces, el punto que solemos llamar enriquecimiento de CRM también lo hemos recogido como uno de los puntos importantes en los modelos de comercialización de los datos, ¿vale? Hablamos del second party. Cada vez muchas compañías, como decía, necesitan acceder a fuentes externas para que enriquezcan su información y cobra mucho valor el second party data. O sea, aquí se me ocurre siempre un ejemplo, es decir, esa compañía aseguradora que de repente cierra un acuerdo con un comparador donde le traslada, cada vez que un usuario esté interesado en buscar información sobre seguros de salud, pues puede interesarme esa audiencia. Ese paquete de audiencia me puede interesar, ¿vale? Y cerrar este tipo de acuerdo. Así como vemos modelos de intercambios de data entre compañías, data colaborativa. Estamos viendo también, de forma muy incipiente, pero que cada vez va cobrando más auge, esos modelos donde se remunera al usuario final, ¿no? Hemos hablado a lo largo del webinar que cada vez el usuario tiene más conciencia del valor de sus datos, de su privacidad, de la información, ¿no? Pues, ¿por qué no empieza a haber iniciativas donde se le hace partícipe al usuario final de esa transacción? O bien sea a través de sistemas de descuentos o sistemas de puntos, etcétera. Pero el poder, de una forma, trasladar al usuario final una participación de todo
de todo este negocio que hay detrás de los datos, ¿vale? Así como el tratamiento de datos para la generación de insight. Y en el capítulo 7, otro de los puntos muy importantes es el de los publishers, ¿no? Cómo los publishers están explotando los datos. Y aquí, si me permitís, voy a cederle la palabra a mi compañero Xavier, ¿vale? Para que nos diga cuál es el estado de la monetización y las estrategias de datos aquí en el mercado español. Así que, Xavi, lo tuyo. Vale, gracias. Gracias, JR. Casi lo has dicho todo. No, está bien. Primero de todo, agradecer a la IAB y a Salvatore por haber confiado en mí, o sea, y darme la oportunidad de poder participar en esta edición del libro y formar equipo con todos los profesionales, tanto los que estamos haciendo esta ponencia como los que, o presentando este libro, como los que no están, que también han puesto un granito muy grande o han trabajado muy fuerte en desarrollar esta parte. Esta vez hemos querido también acercarnos, como bien decía JR, acercarnos al soporte, porque el soporte sí que es verdad que en los últimos años, sobre todo en el último año, ha empezado a trabajar y a madurar mucho sus estrategias y monetización de la data. Sí que hace unos años atrás pues aún está un poco pues, más focalizado en el inventario, pero sí que ahora, a día de hoy, el dato empieza a ser muy relevante, sobre todo con esta depreciación que va a haber, deprecación que va a haber de third party data. El first party data está cogiendo mucha más relevancia y los soportes, pues por el simple hecho de estar en contacto con el usuario, pues generan ese volumen de first party data. ¿Qué vamos a ver en el libro, aparte de reflejar todo esto, de esas estrategias? Vamos a ver cómo está monetizando. Es decir, a día de hoy los soportes, su principal foco es la venta del first party data, la venta de ese first party data. ¿Cómo hacen la venta de ese first party data? Hay dos maneras de hacerlo. Una, o generando unos segmentos, unos clusters, sobre todo basados en interés, pero también depende de cada uno de los soportes. Es decir, hay soportes que son más transaccionales y tienen una data de interés e intención. Los grandes medios pues tienen data mucho más cercana al interés que a la intención de compra, y hay otros que también tienen datos sociodemográficos. Al final lo que se hace es paquetizar esta data y asignarla a cierto inventario para ofrecerlo a los anunciantes. ¿Cómo se hace? Pues a través del DMP se generan esos clústeres de navegación, de comportamiento, y se aplican tanto en campañas programáticas como en campaña en directa. Otro de los modelos que hay de monetización que se han puesto los grandes medios y los medios a trabajar es el tema del second party data, también por la demanda por parte de los anunciantes, y que JR estaba comentando. Aquí tenemos dos maneras de monetización. Lo que hacemos es generar esos mismos segmentos o segmentos más ad hoc para el anunciante cuando los pide, y lo que hacemos con estos segmentos es empujarlos hacia las plataformas de compra, ¿de acuerdo? Eso es lo que se llama second party data, es decir, mi first party data lo que estoy es ofreciéndolo a otro partner, ¿de acuerdo? Y es una data propietaria. Esto que parece muy bonito y que ahora mismo el soporte y los medios querían empezar a ofrecer, nos hemos encontrado pues con todo el tema de la GDPR, pues es más complicado porque tienes que tener ese consentimiento del data sharing. Pero bueno, es un tema que es muy interesante. No solo se utiliza a nivel de activación, que sería con un modelo de pricing, como decía JR, sino que también hay un modelo de fee mensual donde tú puedes empujar este paquete de datos para que el anunciante o la agencia lo trabaje pues, más a nivel para poder hacer lookalikes, para poder hacer estudios. Es decir, hay un mundo ahí que estamos seguros de que va a explotar y que vamos a poder empujar. Después tenemos otro modelo que es la extensión de audiencias, poco conocido, que es donde el soporte pasa a trabajar como un comprador. Lo que hace es usar su first party data junto con la data que ha venido de la campaña y va a comprar su inventario fuera de sus propiedades. Y después lo último que están empezando los soportes a trabajar ese first party data es a utilizar y a enfocar y a realizar estudios más cualitativos de los perfiles, como crear un perfil persona de las data que está interactuando con las campañas. Pero todo esto tenemos unos retos, y estos retos que también han estado identificados y que han sido repetidos tanto por Salva como Sonia como todos mis compañeros, que también se están contando en eso, también se encuentran los soportes. Uno de ellos, y que queda muy reflejado en el libro, es el identificador único, es decir, que permita al soporte ofrecer al anunciante una data de alta calidad y que pueda ser cross-device en las diferentes propiedades que tiene un soporte o un medio. Después tenemos el tema de la GDPR, que es restrictivo a nivel de consentimientos. La GDPR está muy marcada a nivel de cookies, pero cuando hablemos de identificadores únicos también tienes que tener ese consentimiento.
¿Qué más tenemos? La supresión de la third party data. Esto está provocando, y es un reto para el soporte, cómo encontrar nuevos modelos de monetización, porque esa third party data lo que está haciendo es que la compra y la monetización del Open Exchange baje. Y después tenemos los Wallet Gardens. Los grandes players como los GAFA, con esos Wallet Gardens están ofreciendo a los anunciantes una solución cross-device y los soportes tenemos que poner. Basado en esto, en nuestros rotes, que son 4 puntos, ahí es donde empezamos a trabajar con qué estrategias se están llevando y que hemos marcado en el libro. ¿Qué están haciendo los soportes? Focalización en el content. Se está empezando a hablar mucho del content junto con contextual targeting, es decir, las posibilidades que conlleva trabajar mejor el brand safe, una combinación con el first party data y los sentimientos de ese contenido. Se está trabajando también en un área de registro para tener y mejorar ese registro y recoger ese first party data y tener esa mejor información sociodemográfica para ofrecer a los anunciantes. Después también foco en los identificadores únicos, como veis se vuelve a repetir, que lo que queremos es ofrecer a los anunciantes la solución cross-device. Hay diferentes players en el mercado que también queden reflejados en el libro, que están ofreciendo esas soluciones, como bien decía Sonia, y que los soportes estamos mirando para ver cuál es el mejor para poder solventar este punto. Después la creación de marketplaces. Aquí en España se ha creado recientemente Wimas, que es conocido, que la idea es concentrar ese inventario y la data para poder ofrecer al mercado de una manera coherente y poder competir de tú a tú con esos grandes gafas. Y después uno de los puntos que es muy candente es la revisión de todos los DMPs y esas plataformas que nos están ayudando a trabajar la data. Porque el mercado está cambiando, está evolucionando y los DMPs tenemos que ver qué están ofreciendo en el mercado, qué soluciones, que sean cookie-less, cómo van a trabajar. Y bueno, pues un poquito este resumen, pequeñas pinceladas. Muchas gracias, Xavi. No, es importante, mira, has mencionado la parte de GAFA, es importante, quiero subrayar que yo participo en el proyecto REARC a nivel mundial para la solución de cookieless y os puedo garantizar que escuchando un poco la fase en la que estamos, no se trata de enfrentar pues, proveedores entre sí, sino escuchar. Es muy importante que Google esté sentado aquí con nosotros hoy. Siempre más tendremos que escuchar los grandes players que hasta ahora han dominado en el mercado, porque es verdad que el W3C a nivel mundial ha marcado la regla cuando empezó Internet, pero la verdad que desde cuando ha empezado hasta hoy han cambiado varios factores. La digitalización está entrando en nuestras vidas y sin embargo el usuario está requiriendo más privacy, es obligatorio ya ponerse las pilas con este tema. Yo quiero aprovechar para hablar siempre de cosas que estaban dentro del libro, de deciros que este libro está hecho para evangelizar. Por lo tanto, probablemente la mayoría de vosotros que sois muy expertos encontraréis definiciones que ya sabéis. Pero es importante que sepamos cómo lo definimos nosotros, cuál es el consenso que ha llegado esta comisión y que todos estemos en el mismo plano. Además de dar una estandarización de definiciones, queríamos un poco bajar a la práctica. ¿Qué es lo que se puede hacer con el dato? Porque al final hablamos de una industria que está creciendo ahora mismo, hablamos de modelos de comercialización que cambian y que ahora mismo son más estables, pero ¿cómo podemos usar la data y cuál es la estrategia? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que hacer para diseñar una estrategia de data? Nos lo puede contar un poco cómo en el libro está propuesto Mariano, que es otro colaborador del grupo y al que invito a hablar de esta parte. Gracias, Salva, gracias por partida doble, por invitarme a participar y hago extensible las gracias, el agradecimiento a la IAB. Realmente ha sido interesante trabajar con todo este grupo de profesionales muy multidisciplinares, porque aunque hablamos todos de data, tiene diferentes componentes. Y bueno, básicamente el libro blanco recoge todos los ingredientes que una empresa o una compañía o una agencia, publisher, etcétera, etcétera, necesitan para desarrollar la estrategia,
ingredientes que también, como apuntaba Pablo, pues algunos tienen fecha de caducidad muy cercana, seguramente otros vivan una segunda juventud, ¿vale? Y que son los que nos van a permitir desarrollar estas estrategias de data. No queríamos acabar el libro blanco sin presentar algunos ejemplos, ¿vale? de empresas que ya están empezando a explotar toda esta información y a crear sus propios stacks, sus propios ecosistemas para poder sacar partido. Tenéis ejemplos de todos los tipos, desde publishers, desde empresas que utilizan el data para aumentar la retención de los clientes, para mejorar, como comentaba José Ramón, para mejorar, enriquecer la información que ya tenemos de nuestros propios clientes, incluso para aprovechar o reducir costes dentro de la propia empresa, porque recordemos que al final la explotación del data digamos abarca o tiene que abarcar ya todos los aspectos de la operación en el marketing hoy en día. No me quiero extender mucho más de cara, simplemente decir, me ha gustado la presentación, la he visto también un poco técnica y muy focalizada al mundo de la publicidad. Me gustaría apuntar que todo esto es mucho más amplio y que todo tiene que ver al final, a última hora, con la relación entre el anunciante y el consumidor final, ¿vale? Y todos el resto de actores que participamos en este ecosistema. No entro en los casos de uso porque los vais a leer ahora mismo, que podéis ya descargar el libro. Estupendo. Pues bueno, se te ha cortado un poco. Sí, fenomenal. Gracias, Mariano. Esto es lo que queríamos compartir con vosotros, la gran síntesis de las cosas que hemos recogido en el libro blanco de data. Y ahora lo que queríamos era dejar unos minutos pues, para seleccionar unas cuantas de las preguntas que nos formuléis a través del chat e intentar responderla o daros nuestra impresión de la misma. Entonces, Salva, si te parece, vas tú. Sí, a ver, hay una pregunta. Primero de todo, vamos a seleccionar preguntas inherentes al libro blanco. Tenemos preguntas inherentes a Revolt, Anteveño, lo que sea. No podemos, no es inherente a esto, que es puramente formación. Giancarlo preguntaba si hay algún plan para que los Walled Garden dejen de ser medidores independientes, ¿vale? Yo creo que esta pregunta la puede responder, no sé, si alguno se anima a contestarla de nosotros. Yo por mi lado creo que está claro que lo que se está hablando y aprovechando con la comisión de RIARC para rearquitectar, digamos, lo que es el sistema de medición, no se habla solo de sustituir la cookie de terceros, se habla de crear otro tipo de sistema en el que nadie se vea beneficiado porque tiene más tecnología que otras compañías. Por lo tanto, los tiros van por ahí, pero yo creo que si alguien de vosotros quiere añadir algo a esa pregunta, que se sienta libre de hacerlo. O sea, Mariano o Julia. Bueno, yo creo que lo ha explicado muy bien Pablo, de hecho, cuando hablamos de la medición de walled gardens, ya no solamente en la postulación de las campañas, ¿no? Sino en la medición de las audiencias. Es decir, claro que es posible, ¿no? En el dato oficial ahora mismo sí estamos midiendo estos walled gardens. No estamos hablando solamente de Facebook Custom Articles o Google MP, ¿no? O YouTube, ¿no? Al fin y al cabo son también walled gardens, ¿no? Lo mismo sucede con la medición de las campañas, ¿no? Es decir, Google Data Hub es un ejemplo, ¿no? Es decir, ¿cómo se mide YouTube o cómo se va a medir YouTube a partir de ahora, ¿no? Pues con la colaboración de Google precisamente, ¿no? Correcto. Bueno, luego tenemos otra pregunta que es, ¿cuáles creéis, de Rosa Margarit, cuáles creéis que va a ser el papel de las agencias cuando el anunciante tenga en su poder todo? Yo, no sé, por mi lado, si quieres, Sonia, contesta tú también, porque tú estás en una agencia. Por mi lado, yo creo que el valor añadido de la agencia no es
agencia desde el punto de vista de estrategia y que al final, pues, cómo se comprará, al final tendrá que alguien ayudar a comprar el data al anunciante. No lo podrás comprar directamente, pero no sé qué opinas tú con tu departamento, cómo lo hacéis. Sí, o sea, al final yo creo que el concepto de quién es propiedad del dato, yo creo que es el que genera confusión, ¿no? El dato al final no deja de ser en primer lugar propiedad de las marcas y esa marca puede ser un anunciante o un publisher, que en ocasiones pues eso es un walled garden, ¿no? Pero el data en ningún caso es propiedad del anunciante. De forma así más rotunda, simplificada, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que yo creo que el rol de las agencias siempre ha sido ser especialistas en cómo hacer el tratamiento, el análisis de la información, tener una visión muy global de diferentes prácticas, de qué es lo que mejor funciona gracias a trabajar con distintas industrias y marcas. Y yo creo que eso es lo que siempre va a proporcionar un especialista, que una agencia de medios es un especialista en la estrategia, en la planificación, porque ha probado muchas cosas que funcionan y no funcionan, y en cómo llevar esto a cabo haciendo el mejor uso posible del data. Entonces yo no creo que el elemento diferencial de la agencia, no ya ahora, sino hace ya tiempo, sea la compra únicamente. Yo creo que cubre muchos más aspectos. Bueno, luego hay otra pregunta que dice, ¿cómo deberíamos utilizar en nuestro beneficio el libro blanco? Yo creo que, no sé, JR, si te animas a contestar a esta pregunta. ¿Cómo se debería utilizar el libro? Yo creo que hay miles de maneras. Seguro que tú que eres un excelente comercial, lo podrás usar. Sin duda, yo creo que lo primero es un libro que no tiene coste, entonces debería ser de lectura obligatoria. Es un libro que es la segunda versión, es decir, en 2019 se lanzó la primera versión del libro blanco y como has comentado tú, Salva, al principio, ya ha sido preciso hacer una segunda edición y seguramente el año que viene tengamos que hacer otra reedición del libro porque nos encontramos en un momento muy cambiante y todo esto va muy rápido. Pero el libro, podemos hacer un buen uso como el libro blanco de la compra programática. Este libro al final va a ser un manual, para los que nos dedicamos a esto, debería ser un manual de cabecera, pero para gente que se está acercando a los datos, para gente que trabaja en la industria del marketing, de la publicidad, pero que muchas veces se pierde con términos... sabéis que nos gusta mucho además poner siglas y demás. Creo que el libro blanco va a ser un manual de cabecera que le va a poder profundizar en el entorno de los datos y le va a poder aprender de una forma muy... O sea, porque además conceptualmente está muy aterrizado, muy bajado, para que sea de comprensión por todo el mundo. Vale. Yo una cosa que quiero destacar es sobre todo, dejamos claro que uno de los grupos que íbamos a organizar después de esta presentación era el grupo de la calidad del dato, al que os animo a todos a participar si queréis aportar algo, porque es la siguiente definición que hay que hacer para saber el dato de calidad, cuál es el dato de calidad, ¿no? Y en eso hemos tardado mucho en llegar a una conclusión, pero yo creo que va a ser los próximos 10 meses el trabajo de la Comisión de Data y vamos a trabajar tanto con Yawinda como con Sonia, con todo el resto de la Comisión en este trabajo. Se han animado también gente de Avas como Raúl, o sea que os animo a todos a participar. No sé si tenéis más preguntas, si no, yo puedo lanzar un par de preguntas a Xavi, por ejemplo, sobre la monetización por parte de los publishers. A mí me gustaría saber cuál es su visión de la diferencia que hay respecto de cómo está entrando un identificador único como LiveRamp en Alemania y cómo está entrando aquí en España, cuáles son las barreras que estás viendo tú. Es una opinión personal que yo creo que de uno de los mejores de este sector, que es un lujo para el publisher, que tenga un perfil como el tuyo trabajando en su lado. Yo creo que tu visión podría ser fundamental. A ver, voy a dar mi visión personal.
¿de acuerdo? Como persona que entiende, y creo que alguna vez lo hemos comentado tú y yo, por eso creo que me lanzas un poco la pregunta, ¿no? A ver, yo creo que para ir en el mercado los soportes deberían trabajar conjuntamente entre ellos y encontrar una manera de encontrar ese identificador único. Lógicamente, los soportes, tanto a nivel europeo como en España, cuesta mucho ponerse de acuerdo? Siguen viéndose ellos mismos como competidores y no debería ser así. Deberían unirse para poder crear ese identificador único, para poder trabajar conjuntamente, para poder, lo que comentaba antes, hemos hablado en el libro, esa solución a los anunciantes para poder encontrar ese cross-device. Los medios, los grandes medios somos muy relevantes. La introducción de estos grandes, como comentabas, LiveRamp, que están desarrollando, hay otros en el mercado que están desarrollando esas soluciones, son compañías tecnológicas que han sabido ver esa necesidad y están llegando. Uno de los problemas, y desde que veo yo, es que están apareciendo muchos en el mercado y de hecho aún están basados sobre una cookie, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar cuando se bloqueen las cookies definitivamente? Seguro que van a evolucionar porque son empresas tecnológicas, pero lo que estamos viendo es que al final, si quieres trabajar, cuando un anunciante quiera trabajar tendrá que trabajar con diferentes identificadores, entonces va a tener que tener implementados todos los identificadores del mercado. Porque si viene un anunciante que dice que está usando el identificador de un ID5 o de Trade Desk y tú tienes LiveRamp, tú vas a tener que tener el de Trade Desk también. Entonces vamos a estar en la misma bola que tenemos ahora mismo con los 20 players de sincronización. Entonces, en lugar de un cookie matching va a haber un identificador matching, un ID matching. También es una cuestión de madurez del mercado y sobre todo hay una cosa aquí, aparte que tenemos que decir, la implementación de la adopción del TCF 2.0 aquí en España ha sido una de las más bajas de Europa y eso hace que, pues que muchas cosas se han tenido que cambiar cuando grandes players, como los que tú mencionabas, como Google, deciden entrar en esas convenciones que luego vienen bien a todos, ¿vale? La estandarización del sector viene bien a las grandes empresas. Al final dejan de hacer dinero con la identidad y harán dinero con todas las partes tecnológicas que pueden ofrecer con sus herramientas. A mí, solo para acabar, a mí como profesional que estoy involucrado en Teradata y que he podido aprender mucho de toda esta comisión y de profesionales como todos los que somos, es que se genere un caos también con los identificadores. Y llegamos a un punto que tampoco sepamos qué identificador usar, cómo trabajarlo. No, pero en eso estamos avanzando. Eso TIARC ya va a sentar bases. En el Q2 de 2021 el objetivo es llegar a tener una única definición a nivel de... Claro, pero da miedo, ¿no? Cuando ves que Digitrust, que es algo que aparece y que empuja la llave, lo dejan para irse hacia otro proyecto, ¿no? Entonces un poco es... Bueno, ahí estamos. No sé si he contestado tu pregunta o el debate que intentabas abrir. Yo diría que si queremos nos encendemos todas las cámaras para saludar a todos, porque bueno, pues ya no hay más preguntas. Yo creo que ya hemos quemado la hora y 15 minutos de atención. Ha sido un placer teneros a todos. Hemos tenido picos de 184 personas. Vuelvo a decir que para mí es un día emocionante. Hemos llegar a un convenio con la gente más experta de esta industria. El honor es nuestro, al final IAB lo formáis vosotros, IAB es una asociación por y para la industria sois vosotros y sois los que estáis trabajando para que esto siga adelante y ese es el objetivo principal de IAB, ¿no? Impulsar esta industria, que haya más confianza y más transparencia y yo creo que con proyectos como este, con este libro en el que estáis los grandes profesionales, bueno, pues respaldando
respaldando todo esto. Así que nada, simplemente agradeceros a todos los que habéis participado, a todos los que estáis ahí, que habéis mantenido la atención de esta hora y pico justo de la hora de la siesta, como no sé quién decía antes. Y que vais a tener ya en breve, en cuanto nos dé tiempo a subirlo, el libro blanco abierto a todo el mundo, que como bien decía Salva, no deja de ser un proyecto para evangelizar, para que todo el mundo lo pueda leer, lo pueda consultar, y nada, y que si tenéis cualquier duda, cualquier feedback, nos lo digáis, y ya sabéis que estamos siempre abiertos y estarán pendientes de actualizar para el año que viene, casi seguro. Así que nada, muchas gracias a todos, de verdad. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.